Recientemente formé parte de una muy interesante investigación sobre las redes de narcotráfico en América Latina, en particular la participación histórica de Cuba en el negocio y las más recientes conexiones del tráfico de narcóticos y lavado de dinero con Venezuela y España. La investigación, patrocinada por el Centro por una Cuba Libre, con sede en Washington, posiblemente una de las organizaciones más serias dedicadas a destapar las redes criminales del régimen castrista, reveló aspectos de la llamada Revolución Cubana que sorprendería a cualquiera, desde la implicación personal de Fidel Castro en operaciones de trasiego de marihuana y cocaína desde la década de los 60, bajo la excusa de financiar revoluciones en todo el mundo, hasta la relación personal de Raúl Castro con el cartel de Medellín, como ha contado ya el excapo Carlos Leder. Esta historia muestra cómo tras la llegada de Hugo Chávez, no solo se intensificó el narcotráfico con anuencia de ambos regímenes, sino también grandes operaciones de lavado de dinero entre Caracas y La Habana. El resultado de esta investigación es este documental que les quiero presentar a continuación. Un trabajo detallado para conocer el verdadero rostro criminal del comunismo cubano y de su nefasta copia, el socialismo del siglo XXI. En 1961, apenas 2 años después de llegar al poder, Fidel y Raúl Castro ya tenían un plan para crear redes de narcotráfico para contrabandear cocaína y otras drogas como arma para debilitar a Estados Unidos. El plan fue revelado por el desertor checo el general Jan Žegna, quien fue el enlace entre la inteligencia cubana y los soviéticos y se reunió con Raúl Castro entre 1961 y 1968 para avanzar en las estrategias del narcotráfico. Cuando la cocaína inundó las calles de Miami y otras ciudades en los años 80, Cuba ya estaba ayudando activamente a los narcotraficantes colombianos. Según una acusación presentada en 1982 en el Tribunal Federal de Miami, 4 funcionarios de alto rango del gobierno cubano trabajaron con narcotraficantes colombianos y estadounidenses para contrabandear a Estados Unidos drogas valoradas en unos $800 millones, entre ellas cocaína, marihuana y las muy populares pastillas psicodélicas conocidas como quaaludes. Entre los oficiales acusados se encontraban el vicealmirante Aldo Santamaría Cuadrado, miembro de la dirección del Partido Comunista de Cuba, y el embajador cubano en Bogotá, Fernando Ravelo Renedo. Arnaldo Ochoa Sánchez, ubíquese frente al tribunal. En 1989, el régimen cubano organizó un juicio contra altos comandantes militares, incluidos Arnaldo Ochoa y Tony de la Guardia, por cargos de tráfico de drogas. Fueron acusados, entre otros delitos, de supuestamente recibir más de $3 millones a cambio de ayudar a Pablo Escobar a contrabandear decenas de toneladas de cocaína a Estados Unidos. Pero el juicio fue una farsa ordenada por Fidel Castro después de enterarse de que Washington tenía pruebas comprometedoras de sus propios vínculos directos con el cartel de Medellín. Fidel utilizó a De la Guardia y Ochoa como chivos expiatorios y los condenó sin evidencias para salirse él mismo y su hermano Raúl de un potencial problema con Estados Unidos. El general Ochoa, conocido por traficar con marfil africano, fue repentinamente acusado de narcotraficante, y el coronel de la Guardia participó en el tráfico de drogas siguiendo órdenes de Fidel. El intento de mezclar a Raúl en esta porquería. Eran unos hijos de puta. Ambos oficiales murieron fusilados. Tanto Fidel como Raúl Castro se encargaron personalmente de transformar a Cuba en una autopista de la droga hacia Estados Unidos, como dijeron al Congreso y en tribunales norteamericanos docenas de agentes federales, desertores cubanos y narcotraficantes colombianos. Y Cuba es ahora una banda emergente para proteger las drogas. Entre los testigos clave hubo 4 agentes militares y de inteligencia que desertaron a Estados Unidos en 1987 y contaron lo que sabían sobre el cartel de la droga de La Habana. Pocos meses después de entrar en la Embajada de Estados Unidos en Viena, el jefe de espías Florentino Asprillaga le explicó a su responsable de la CIA que sería imposible contrabandear cocaína a través de Cuba sin la aprobación personal de los hermanos Castro. El primer aparato. Manuel de Beunza, otro oficial de inteligencia,
dijo que Fidel le ordenó ayudar a crear cientos de empresas fantasma en todo el mundo para lavar las ganancias del narcotráfico. También tenía información privilegiada sobre cómo operaba el cartel de La Habana. Los narcotraficantes colombianos iban al sur de Cuba o por la parte norte con sus lanchas, entregaban la droga al barco ese Delfín o inclusive a barcos cubanos que fueran protegidos por la guardacosta cubana, o sea, las lanchas torpederas y lanchas coheteras de la Marina de Guerra, y esas drogas, Cuba sería como un almacén, y después venían los lancheros, entraban por el Marina Hemingway o por Varadero y la traían para Miami. El general de la Fuerza Aérea Rafael del Pino huyó de Cuba a bordo de una diminuta avioneta Cessna y aterrizó en Cayo Hueso, Florida, con un baúl lleno de secretos de Estado. Fue el oficial de mayor rango que desertó de Cuba. Dijo que recibió órdenes de Raúl Castro de ayudar a los aviones colombianos cargados de cocaína a navegar por el espacio aéreo cubano mientras se dirigían a Estados Unidos. Muchas veces recibí órdenes de la oficina de Raúl Castro y de la oficina del ministro José Abrantes de permitir que los aviones colombianos pasaran sobre Cuba. El oficial de contrainteligencia Juan Antonio Rodríguez Menier, que se volvió un desertor de Castro en Budapest en 1987, dijo que Fidel se benefició del tráfico de drogas para mantener un estilo de vida opulento, incluida una mansión privada con unas 40 habitaciones y piscina. Esta cooperación es beneficiosa. Las pruebas de los vínculos de los Castro y el tráfico de drogas eran tan abrumadoras que el Departamento de Justicia se vio obligado a preparar una acusación criminal contra Raúl Castro. La acusación nunca fue presentada por razones políticas por parte de la administración Clinton en 1993. El general Noriega tiene acusaciones por narcotráfico. Pero una parte sustancial de estas pruebas ya habían sido presentadas durante el juicio del dictador panameño Manuel Noriega. También, una larga lista de testigos y evidencias, incluyendo videos de avionetas cruzando la isla, fue presentada en un explosivo documental de PBS de 1991 titulado Cuba y la cocaína, que no dejó dudas sobre las operaciones de narcotráfico del cartel de La Habana. Carlos Leder, un socio clave de Pablo Escobar que fue detenido en 1987 por cargos de tráfico de drogas y sentenciado a cadena perpetua, se convirtió en el testigo más notorio contra el cartel de La Habana. Durante su testimonio contra Noriega en 1991, Leder aseguró bajo juramento que negoció con Raúl Castro el uso de la isla cubana Cayo Largo, en el sur de Cuba, como punto de transbordo de la cocaína enviada por Pablo Escobar a Estados Unidos. Leder reveló incluso que donó un avión a Castro como parte de los acuerdos. A cambio, Cuba también ayudaría a lavar las ganancias de la droga para el cartel de Medellín. Leder reveló los detalles de su encuentro personal con Raúl Castro en su más reciente libro, titulado Vida y Muerte del Cartel de Medellín. En el libro reveló que los cubanos le pidieron $5 millones para dejarlo traficar cocaína a través de la isla y un pago por cada kilo traficado. En esta parte que viene a continuación del documental se aborda la relación estrecha en el negocio del narcotráfico entre La Habana y Caracas a base de un importante testimonio provisto por un testigo protegido que actualmente colabora con las autoridades norteamericanas, a quien logré entrevistar en Miami. Es un testimonio único y otra vez revela el verdadero rostro del socialismo tanto de Cuba como de Venezuela. En 1999, el cartel de La Habana incrementó sus narcooperaciones con el ascenso al poder de Hugo Chávez en Venezuela. Desde entonces, Cuba ha jugado un papel crucial en la transformación de Venezuela en un estado mafioso, de acuerdo a una extensa investigación de The Daily Beast en 2018. Cuba conocía las actividades criminales del conocido Cartel de los Soles, la organización narcotraficante dirigida por militares venezolanos, acusada de enviar cientos de toneladas de cocaína a Estados Unidos.
Cuba facilitó algunas de las actividades ilegales del cartel, reveló Lea Amsi Salazar, ex jefe de seguridad presidencial venezolano que desertó a Estados Unidos en 2015. Salazar, ¿tú estabas aquí arriba? Juan Reinaldo Sánchez, un guardaespaldas de Fidel Castro que escapó a Miami en 2008, brindó un testimonio fundamental en este libro. Oí una conversación entre Fidel y su ministro de Interior. Sánchez reveló que Fidel Castro estuvo personalmente involucrado en el tráfico de narcóticos y que esa fue la razón por la que decidió desertar y salir de Cuba. Yo comienzo de ese día. Más recientemente, en 2018, un ingeniero informático que trabajó para la petrolera estatal venezolana PDVSA y se convirtió en testigo protegido en una investigación criminal por narcotráfico en Miami, proporcionó pruebas de la participación cubana en el tráfico de cocaína, junto al régimen de Nicolás Maduro. Los cubanos proveían la seguridad del cartel. El testigo también declaró que viajó muchas veces a Cayo Coco, en el norte de Cuba, en aviones que venían de Venezuela, cargados de cocaína y dinero en efectivo. El testigo dijo que los cubanos lavaban el dinero enviándolo a cuentas en instituciones financieras estadounidenses. Cuando posteriormente varias de las cuentas fueron confiscadas, los fiscales federales descubrieron más de $400 millones en fondos. La investigación continúa avanzando en la actualidad. Cuba no solo cooperó activamente en el trasiego de droga a Estados Unidos. También participó en el narcotráfico y lavado de dinero proveniente de la droga con empresas y operadores radicados en España. Desde fines de los años 90, empresarios españoles usaron la isla de Cayo Largo en Cuba para lavar dinero del narcotráfico con la aquiescencia del entonces ministro de Turismo cubano Ousmani Cienfuegos, hermano de Camilo Cienfuegos, que blanqueaba narcodólares usando numerosas empresas e inversiones turísticas bajo órdenes directas de Fidel Castro. De acuerdo con las investigaciones, un grupo de empresarios españoles enviaban a Cayo Largo maletas con dinero en efectivo mayormente procedente de la corrupción y el narcotráfico, para lavarlo como inversiones en la infraestructura turística de la isla, con el permiso del régimen, según publicó el diario español La Razón. Más recientemente, a mediados de 2021, la Policía Antinarcóticos española desmanteló una red de blanqueo de dinero de la droga, que envió grandes cantidades de efectivo a Cuba a través de testaferros. La red estaba encabezada por un cubano que utilizó decenas de testaferros para lavar el dinero de forma ilegal. Según expertos del Center for a Free Cuba, la cooperación antidrogas entre La Habana y Washington no solo ignora el largo historial de promoción del narcotráfico del cartel de La Habana. También ayuda a la dictadura de Castro a encubrir el tráfico y el lavado de dinero que continúa promoviendo sin descanso en la actualidad.